Fuérzate a ser más constante. 8 prácticas estoicas para transformar tu vida. Ningún cambio externo va a durar si no cambias por dentro primero. Puede que consigas un nuevo trabajo, que inicies una mejor relación o que logres un poco más de equilibrio emocional. Pero si tu mente sigue atrapada en los mismos patrones, todo acabará volviendo al punto de partida. Porque el verdadero crecimiento no tiene que ver con lo que consigues afuera, sino con quién te conviertes por dentro. Y eso es exactamente de lo que quiero hablarte hoy. En este video, basado en la filosofía estoica, voy a mostrarte 8 prácticas poderosas que te ayudarán a desbloquear lo que te está frenando y a construir un cambio que realmente dure. Porque o creces de verdad o vas a seguir atrapado en ese ciclo de intentar, fallar y volver a empezar. Por eso tanta gente se siente estancada. Cambian un detalle aquí y allá, pero el resto sigue exactamente igual. Ya basta de depender de la motivación para salvarte. En los días buenos te hace creer que todo es posible, pero en los días malos te deja solo. Si quieres salir de ese ciclo, necesitas aprender a ser constante, incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando todo parezca difícil, y eso es exactamente lo que voy a enseñarte ahora. Pero antes de seguir, quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: "Hoy renazco con la fuerza de un estoico". Esto no es solo un comentario, es un compromiso contigo mismo. Cuando escribes esa frase, le estás diciendo a tu mente que hoy empieza un nuevo capítulo. Un capítulo en el que no vas a rendirte ante la primera dificultad. Un capítulo en el que tendrás la fuerza para seguir adelante, incluso cuando nadie te esté viendo. Así que escríbelo ahora y empecemos. Práctica 1. El juego es tú contra tú mismo. Imagina que te propusiste empezar a correr y en la segunda semana llegas a casa y te quedas mirando el celular. Son las 8 de la noche. El día fue largo, tu cuerpo está cansado y sabes que necesitas salir a correr, pero esa voz aparece. Solo hoy no hará diferencia. Te mereces un descanso. Mañana será un mejor día para empezar. Entonces deslizas el dedo por la pantalla y empiezas a desplazarte por el feed. Video tras video, sin darte cuenta de cómo pasa el tiempo. Cuando te das cuenta, la noche ya se ha ido, y ese peso silencioso aparece en el pecho. La sensación de haber fallado. Otra vez. Esa es la verdadera batalla. No es contra el mundo, no es contra el cansancio, ni contra las circunstancias. Es tú contra ti mismo. El estoicismo enseña que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Y es en ese momento cuando necesitas tomar el control. Tu cerebro ha sido programado para buscar comodidad y evitar el esfuerzo. Por eso, el malestar inicial de empezar un entrenamiento o levantarte de la cama se interpreta como una amenaza. Tu cerebro intenta protegerte diciéndote que es más seguro quedarte quieto sin gastar energía. Pero cada vez que cedes a esa voz, estás entrenando a tu mente para rendirte con más facilidad. Piensa en cuando intentas cambiar tu alimentación. Decidiste comer de manera más saludable, pero llega la mitad de la semana, estás cansado y con hambre. Entonces, esa voz aparece de nuevo. Solo hoy no hará diferencia, pero sí la hará. No porque una sola comida vaya a arruinar tu salud, sino porque estás reforzando en tu cerebro quién está en control, tú, no el impulso momentáneo. Cada vez que eliges el camino más difícil, estás fortaleciendo tu identidad. Cuando dices no a la comida rápida y preparas algo saludable en casa, no solo estás cuidando tu salud, le estás enseñando a tu mente que eres una persona disciplinada. Cuando te levantas a correr, incluso cuando no tienes ganas, le estás diciendo a tu mente que tú tienes el control, no el cansancio. La clave está en empezar poco a poco. Si estás corriendo y sientes ganas de parar, corre 2 minutos más.
Si estás estudiando y te distraes, vuelve a concentrarte 5 minutos más. Si te prometiste a ti mismo que empezarías un nuevo hábito, cúmplelo. No porque estés motivado, sino porque estás construyendo una identidad basada en la constancia y en la fuerza mental. La verdadera libertad no está en cambiar lo que sucede a tu alrededor, sino en cambiar lo que sucede dentro de ti. No puedes controlar el comportamiento de los demás, el tráfico o el clima, pero sí puedes controlar tu actitud ante ello. Puedes seguir adelante incluso cuando todo dentro de ti te pide que pares. Cuando dejes de negociar contigo mismo y simplemente actúes, te darás cuenta de que tus mayores limitaciones nunca estuvieron en el mundo exterior, siempre estuvieron en tu mente. Y cuando ganes esa batalla interna, descubrirás que eres capaz de mucho más de lo que imaginabas. Práctica 2. Entrena tu mente para resistir a la fatiga mental. ¿Alguna vez has sentido que tu mente está exhausta, incluso sin haber hecho nada físicamente agotador? La fatiga mental es real. Y el motivo está en la forma en que tu cerebro gestiona la energía. El cerebro consume alrededor del 20% de toda la energía del cuerpo, y gran parte de esa energía se gasta en la toma de decisiones y el autocontrol. Cada vez que decides si te levantas o no para entrenar, si comes algo saludable o cedes a la tentación, o si sigues insistiendo en un proyecto difícil, estás drenando tu energía mental. El psicólogo Roy Baumeister, en sus estudios sobre la depresión del ego, demostró que el autocontrol funciona como un músculo. Se desgasta con el uso constante. Por eso, después de un día lleno de decisiones, sientes ese impulso de comer comida chatarra, deslizar el feed de las redes sociales o simplemente quedarte acostado sin hacer nada. Tu cerebro está tratando de protegerse de la sobrecarga, buscando recompensas rápidas y fáciles. Eso explica por qué es tan difícil mantener el enfoque o seguir una rutina al final del día. Pero aquí está la buena noticia. Al igual que un músculo, el autocontrol puede fortalecerse. Los estudios muestran que prácticas como la meditación y la respiración consciente ayudan a reducir esa sobrecarga mental, creando espacio para decisiones más racionales. Cuando entrenas tu mente para resistir el impulso inmediato, construyes una reserva mental para afrontar desafíos sin ceder al agotamiento emocional. La próxima vez que te sientas mentalmente agotado, haz una pausa de 5 minutos para respirar conscientemente. Inhala durante 4 segundos, sostén el aire durante 4 segundos y exhala durante 6 segundos. Esta técnica ayuda a reequilibrar el sistema nervioso y a reactivar la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de controlar las decisiones. Es como presionar el botón de reset mental. La constancia no se trata solo de acción física. Se trata de construir fuerza mental para continuar, incluso cuando tu cerebro te está pidiendo que te detengas. Los días en los que sientes ganas de rendirte son los que más fortalecen tu disciplina. Es como entrenar un músculo en el gimnasio. La incomodidad es la señal de que te estás volviendo más fuerte. Cuando dominas tu respuesta a la fatiga mental, te vuelves imparable. Práctica 3. Sé alguien que cumple sus promesas. Cumplir tus promesas es más que solo una cuestión de disciplina. Se trata de quién decides ser. Dices que vas a levantarte temprano para salir a caminar. El primer día estás motivado. Te levantas con energía, te pones unos tenis cómodos y sales a caminar mientras escuchas tu música favorita. El segundo día, la motivación todavía está ahí, pero al tercer día suena el despertador y el cansancio pesa. Piensas, hoy no hará ninguna diferencia si lo dejo pasar. Y así, sin darte cuenta, vuelves al punto de partida. Eso es lo que pasa la mayoría de las veces. No es falta de voluntad ni de motivación.
Es el hábito de rendirse. Cada vez que empiezas algo y lo abandonas a la mitad, le enseñas a tu cerebro que rendirse es normal, que parar está bien. Es como si te estuvieras diciendo a ti mismo, no pasa nada si no termino. Pero sí pasa, porque lo que toleras en una área de tu vida, empiezas a replicarlo en otras sin siquiera darte cuenta. Dices que vas a organizar tus finanzas y empiezas bien, anotando todos tus gastos, eliminando los gastos innecesarios. Pero después de un mes, aparece esa oferta irresistible en un restaurante y cedes, y entonces piensas, ya lo arruiné todo, da igual. O decides que vas a mejorar tu salud y comienzas a comer mejor, pero un día de estrés hace que ataques un paquete de galletas. De nuevo sientes que lo echaste todo a perder y abandonas el plan. Y esa sensación de fracaso empieza a crear un patrón invisible, intentar, fallar, rendirse. Esos pequeños abandonos parecen inofensivos, pero corroen tu confianza desde adentro. Cuando empiezas a aceptar que rendirte es una opción, refuerzas la idea de que no eres capaz de terminar nada. Empiezas a verte como alguien que no cumple lo que promete. Y eso debilita tu autoestima. La verdad es que empezar es fácil. Todo el mundo puede dar el primer paso. Lo difícil es continuar cuando el entusiasmo desaparece. La diferencia entre quien llega lejos y quien se rinde está en la capacidad de seguir, incluso cuando no tienes ganas. Incluso cuando es difícil, agotador o cuando los resultados no son inmediatos. Si dices que vas a escribir una página al día, escribe. Aunque el texto quede terrible. Si decides ir al gimnasio 3 veces a la semana, ve, aunque tu cuerpo esté cansado. Si prometes que vas a terminar ese libro, termínalo, aunque se ponga aburrido a la mitad. Cada vez que cumples lo que prometiste a ti mismo, estás entrenando a tu cerebro para que confíe en ti. Te estás convirtiendo en alguien confiable, alguien que no huye ante la dificultad. Piensa en esto como construir una casa. Cada acción completada es un ladrillo. No verás el resultado inmediato después de colocar el primer ladrillo ni el segundo, pero si sigues, un día mirarás hacia atrás y verás una estructura sólida. Y esa estructura es tu fuerza. La confianza que sientes por haber hecho lo que dijiste que harías, incluso sin ganas, incluso sin motivación. La motivación es pasajera, es como el viento, aparece y desaparece sin previo aviso. La disciplina es lo que permanece. Los estoicos enseñaban que el verdadero poder no está en sentir ganas, sino en actuar a pesar de no tenerlas. Actuar porque decidiste que así es como quieres vivir. Cumplir tus promesas no es solo cuestión de ser productivo, es una cuestión de respeto propio. Cada promesa cumplida refuerza tu identidad como alguien fuerte, confiable y determinado. Y eso lo cambia todo. Cuando cumples tus promesas, empiezas a verte como alguien capaz de enfrentar cualquier desafío. Porque la prueba está en tus acciones, y no hay fuerza mayor que esa. Ahora pasemos a la siguiente práctica. Práctica número 4. Crece con el proceso, no con el resultado. Estás parado frente al espejo, intentando dominar un nuevo movimiento de baile. Los pies se deslizan torpemente, los brazos no siguen el ritmo, y el reflejo te devuelve una mirada de frustración. Lo intentas de nuevo, pero el cuerpo parece bloqueado. La mente empieza a sabotearte. Nunca vas a lograr bailar bien. Tal vez no tienes talento para esto. Bailar no es para ti. Pero el problema no es la dificultad. Es el hecho de que esperabas que fuera más fácil. Todo el mundo quiere el resultado, pero casi nadie quiere el proceso. Queremos bailar bien, aprender un idioma, ponernos en forma, tener éxito, pero sin la incomodidad que trae el aprendizaje. Ese es el error. Cuando solo te enfocas en el resultado final, cualquier error parece una señal de fracaso.
Si solo piensas en quiero bailar perfectamente, cualquier tropiezo va a sentirse como una prueba de que no eres lo suficientemente bueno. Pero cuando cambias el enfoque a quiero mejorar un poco cada día, los errores dejan de ser un obstáculo y empiezan a formar parte del camino. La caída que antes te hacía sentir vergüenza, ahora se convierte en un escalón para el siguiente paso. Piensa en alguien a quien admires por bailar bien. Es fácil sentirse pequeño cuando te comparas con esa persona. Pero lo que no ves son los ensayos interminables, las caídas, las coreografías fallidas y los momentos de duda que esa persona enfrentó. Pero aún así continuó. Nadie empieza siendo bueno. La diferencia entre quien lo logra y quien se rinde no es el talento, es la capacidad de seguir adelante, incluso cuando es difícil. El progreso no es lineal. A veces vas a entrenar durante semanas sin notar ninguna mejoría, pero de repente algo encaja, el movimiento fluye, el ritmo se ajusta, y te das cuenta de que esa insistencia hizo la diferencia. Imagina que estás aprendiendo a tocar el piano. Los primeros días tus dedos se van a enredar, las notas van a sonar desafinadas y la música va a parecer un desastre. Si te enfocas solo en quiero tocar perfectamente, cada error va a parecer una prueba de que no eres bueno. Pero si el enfoque está en quiero mejorar un poco cada día, cada pequeño progreso, incluso si es imperceptible para los demás, va a reforzar tu motivación. Si hoy lograste tocar una nota que antes te salía mal, eso ya es una victoria. Si conseguiste concentrarte por 2 minutos más, eso es progreso. Si entendiste un ritmo que antes te parecía imposible, eso también es progreso. Cuando valoras el esfuerzo, cada día se convierte en una victoria, y eso es lo que te mantiene motivado. La mayoría de las personas se rinde demasiado pronto. Creen que si no ven resultados inmediatos, eso significa que no están avanzando. Pero el progreso no siempre es visible. A veces, la evolución está ocurriendo en el fondo, en la paciencia que desarrollas, en la fuerza que construyes y en la forma en que enfrentas las dificultades. Epicteto decía que no puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo reaccionas. No puedes evitar los desafíos, pero puedes decidir cómo enfrentarlos. Si ves cada dificultad como una oportunidad para crecer, nada podrá detenerte. Esa es la verdadera diferencia entre quien gana y quien se rinde. No es el talento, ni la motivación. Es la capacidad de continuar incluso cuando el progreso es invisible. Cuando adoptas esta mentalidad, ya no necesitas inspiración para actuar, porque cada pequeño avance ya es una victoria. El progreso puede ser lento, pero lo importante es seguir en movimiento. Al final, el único fracaso real es rendirse. Mientras sigas intentando, ya estás ganando. Práctica 5. Haz que el esfuerzo sea algo placentero. Transformar el esfuerzo en placer es una de las mayores lecciones que puedes aprender en la vida. Imagina que acabas de llegar a casa después de un día largo. El sofá te está llamando, el celular está ahí al lado, lleno de notificaciones, y tu mente empieza a negociar. Déjalo para mañana. Solo mira un episodio antes. La tentación de ceder a la comodidad es fuerte, y es exactamente en ese momento cuando empieza la batalla. Tu decisión en ese instante define el tipo de persona que estás construyendo. Hacer lo que se necesita hacer, incluso sin ganas, es lo que construye el verdadero carácter. Los estoicos ya lo sabían desde hace siglos, y ahora la ciencia lo confirma. Existe una parte específica del cerebro llamada corteza cingulada anterior que se activa cada vez que enfrentas una situación incómoda. Es como un músculo mental. Cada vez que resistes la tentación y actúas incluso sin motivación, esta área se fortalece.
Piensa en alguien que necesita levantarse temprano para entrenar. Suena el despertador y el cuerpo pide 5 minutos más de sueño. La decisión fácil sería presionar el botón de repetición y volver a dormir. Pero si la persona se levanta, se pone los tenis y hace el entrenamiento, incluso sin ganas, el cerebro entra en acción. Es en ese momento cuando se entrena el autocontrol. Y cada repetición de esta elección fortalece la mente. El crecimiento no viene de la comodidad, sino de la superación. Cuando ya te gusta entrenar, hacer una serie extra es incómodo, pero el impacto mental es menor. Ahora, cuando no te gusta entrenar, pero aún así te levantas y haces el esfuerzo, el efecto es completamente diferente. La incomodidad activa el cerebro. Y es en ese esfuerzo donde el control emocional se fortalece. Lo mismo sucede con el cuerpo. Si siempre levantas el peso más ligero en el gimnasio o haces el mismo entrenamiento sin desafiar tu límite, el músculo no crece. Para evolucionar, el músculo necesita sentir el impacto y reconstruirse más fuerte. La mente funciona de la misma manera. Cada vez que resistes la tentación de aplazar una tarea o elegir el camino más fácil, estás entrenando a tu cerebro para soportar los desafíos. Ahora piensa en alguien que siempre cede a la facilidad, aplaza las tareas, procrastina o se rinde ante el primer obstáculo. Este comportamiento es como un músculo que se atrofia. La mente se adapta a la comodidad y con el tiempo, incluso decisiones simples, como elegir qué comer o iniciar una conversación, empiezan a parecer difíciles. Cuando debilitas tu resistencia a la incomodidad, incluso los pequeños desafíos de la vida se vuelven abrumadores. La solución es clara, pero desafiante. Necesitas buscar la incomodidad de forma intencional. No se trata de castigarte o sobrecargarte, sino de construir la fuerza mental que surge de la superación. Levantarte temprano para organizar tu día, decir no a algo que sabes que te perjudica, terminar una tarea incluso sin ganas. Cada una de estas acciones es un entrenamiento para tu mente. Estás enseñando a tu cerebro que la incomodidad no es una amenaza, es una oportunidad de crecimiento. La fuerza mental no es un don, es práctica. Cuanto más enfrentas la incomodidad de forma consciente, más desarrollas el control sobre ti mismo. Ese es el verdadero poder. Ser alguien que hace lo que necesita hacer sin depender de la motivación o el incentivo. La verdadera libertad no está en evitar la incomodidad, está en enfrentarla con valentía. Práctica 6. Recupera el control sobre la tecnología. Estás en casa, sentado en el sofá, con el celular en la mano. Abres una aplicación, deslizas la pantalla sin pensar, la cierras. Segundos después, abres otra, deslizas un poco más, la cierras. Mientras tanto, la televisión está encendida. Alguien está hablando contigo, pero tu atención está en otro lugar. Sientes una satisfacción rápida con cada toque en la pantalla. Una pequeña dosis de dopamina. Pero en el fondo, sabes que esa sensación es superficial y pasajera. Vivimos rodeados de estímulos constantes, notificaciones, redes sociales, azúcar, cafeína, videos cortos. Todo está diseñado para captar tu atención y atraparte en un ciclo de gratificación rápida. Con cada toque en la pantalla, el cerebro libera un poco de dopamina, el mismo neurotransmisor que se libera en situaciones de placer real. Pero hay un problema. El cerebro se acostumbra. Lo que antes era interesante y envolvente, de repente se vuelve aburrido. Y empiezas a buscar dosis cada vez mayores para sentir el mismo nivel de satisfacción. Si sientes que has perdido el placer en cosas simples, como leer un libro, escuchar música o simplemente estar presente en una conversación, no es coincidencia. Tu cerebro ha sido condicionado para buscar recompensas rápidas.
Es más fácil deslizar la pantalla durante horas que salir a caminar o empezar un proyecto difícil. ¿Por qué enfrentar la incomodidad de un entrenamiento cuando puedes ver un video divertido de 15 segundos? ¿Por qué invertir tiempo en algo que requiere esfuerzo si tienes el placer instantáneo al alcance de tus dedos? El ciclo de gratificación fácil debilita tu disciplina. Tu cerebro empieza a evitar todo lo que implique esfuerzo porque la recompensa no es inmediata. Es como intentar enseñarle a un niño a amarrarse los zapatos, ofreciéndole un dulce como recompensa. Al principio funciona, pero con el tiempo, el niño solo hará el esfuerzo si el dulce está garantizado al final. Tu cerebro funciona igual. Cuando te acostumbras a las recompensas rápidas, el esfuerzo pierde valor. La solución no es eliminar todos los estímulos, eso es casi imposible hoy en día, sino enseñar al cerebro a encontrar placer en fuentes más naturales y duraderas. Empieza con pequeños cambios. Si tienes el hábito de ver videos mientras almuerzas, intenta almorzar en silencio. Al principio, el aburrimiento te molestará, pero con el tiempo, te darás cuenta de que el silencio te conecta con el momento. Si solo puedes entrenar escuchando música, intenta entrenar en silencio, escuchando solo tu respiración. Si agarras el celular en los primeros segundos de aburrimiento, déjalo de lado y simplemente observa el entorno que te rodea. No se trata de privación, sino de recuperar el control. Es como enseñarle a un niño a ordenar su cuarto, no porque va a recibir algo a cambio, sino porque un cuarto ordenado trae una sensación de orden y claridad por sí mismo. Cuando le enseñas al cerebro a encontrar placer en el proceso, y no solo en la recompensa, la disciplina deja de ser una lucha y se convierte en un hábito natural. Los estoicos creían que el verdadero placer proviene del esfuerzo, no de la gratificación instantánea. El placer genuino está en superar desafíos, en hacer lo que es difícil. Cuando aprendes a motivarte por el progreso, en lugar de por la recompensa, recuperas el control sobre tu propia mente. Otro paso importante es el llamado ayuno de dopamina. Esto no significa renunciar a todos los placeres, sino permitir que el cerebro recupere la sensibilidad al placer natural. Pasa un día sin redes sociales, sin café, sin series o música de fondo. Al principio te sentirás incómodo, tal vez irritado, porque tu cerebro está acostumbrado a la estimulación constante. Pero esa incomodidad es esencial. Es en el silencio donde surgen la claridad y la creatividad. Hoy, basta con unos segundos de aburrimiento para que agarremos el celular. Pero es precisamente en ese espacio vacío donde nacen las mejores ideas. Es como un escritor que necesita silencio para escuchar sus propios pensamientos antes de plasmarlos en el papel. Si quieres tener más claridad mental, necesitas aprender a sentarte en el silencio, sin la necesidad constante de estímulos externos. Y recuerda, la motivación no viene antes de la acción, nace durante el proceso. Si empiezas a limpiar la casa sin ganas, después de algunos minutos, el ritmo aparece. Si empiezas a entrenar sin inspiración, el cuerpo entra en movimiento y la energía surge. La motivación no es el punto de partida, es el resultado del movimiento. La verdadera recompensa no viene de picos rápidos de dopamina, sino del progreso real. Cuando reduces el exceso de estímulos y enseñas a tu cerebro a encontrar placer en el esfuerzo, el equilibrio vuelve. La disciplina deja de ser una batalla y se convierte en algo natural. Cuando la motivación deja de depender de factores externos y empieza a surgir desde dentro, aprendes a disfrutar el camino y no solo la meta. Práctica número 7. 100 días para cambiar tu destino. Si quieres cambiar algo en tu vida, necesitas entender algo simple. El secreto no es la motivación.
es la constancia. La motivación es lo que te hace empezar, pero es la disciplina lo que te hace continuar. Imagina que decides que ya no vas a perder la paciencia. El primer día, estás en una fila del supermercado, alguien intenta colarse frente a ti y respiras hondo. Mantienes la calma y lo dejas pasar. El segundo día, alguien en el trabajo hace un comentario sarcástico, pero eliges ignorarlo. Pero luego llega el tercer día. Estás cansado, abrumado, y alguien hace algo que te irrita profundamente. En ese momento tienes una elección: reaccionar o mantener el control. Esa es la diferencia entre quien cambia de verdad y quien sigue atrapado en los mismos patrones. Lo que haces en los días difíciles define tu éxito. La técnica de los 100 días es simple pero poderosa. Si quieres cambiar algo en tu vida, hazlo todos los días durante 100 días consecutivos. Parece sencillo, pero la verdadera prueba ocurre cuando no tienes ganas, cuando no tienes energía, cuando no tienes paciencia. Ahí es cuando construyes fortaleza mental. Ahora piensa en algo que quieres cambiar: tu cuerpo, tus relaciones, tus finanzas, tu enfoque. Al principio te sientes motivado. Compras unos tenis nuevos para correr, empiezas a ahorrar dinero, lees sobre alimentación saludable. Pero después de algunos días, el entusiasmo desaparece. Correr se vuelve agotador, las tentaciones aparecen y el cansancio se apodera de ti. La mayoría de las personas se detiene aquí, pensando que el problema es la falta de motivación, pero no lo es. Lo que falta es compromiso. La motivación es emoción. Va y viene. El compromiso es decisión. Es lo que haces cuando no tienes ganas. Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede, lo que marca la diferencia. Si solo actúas cuando te sientes motivado, te detendrás en cuanto encuentres un obstáculo. Lo que hace que alguien tenga éxito es la capacidad de continuar incluso cuando no tiene ganas. Es como ir al gimnasio en un día lluvioso o estudiar cuando estás cansado. Lo que construye el cambio es lo que haces en los días difíciles. El secreto es empezar de manera simple y realista. Si quieres leer más, lee 5 páginas al día. Si quieres empezar a hacer ejercicio, camina 10 minutos. Si quieres mejorar tu alimentación, cambia el refresco por agua. El esfuerzo inicial es lo que asusta. Por eso, empieza pequeño. Cuando le quitas el peso al comienzo, es más fácil crear un hábito. Los primeros días son incómodos. Es como aprender a conducir. Al principio, tienes que prestar atención a cada movimiento. Señalizar, mirar el retrovisor, mantener la velocidad. Al 5.º día, ya empiezas a acostumbrarte. Al 10.º día, los movimientos se vuelven automáticos. Después de un mes, ya conduces sin siquiera pensar en los detalles. Así funcionan los hábitos. Al principio es difícil, pero con el tiempo, el cerebro automatiza el proceso. Los días difíciles son los más importantes. Es fácil hacer lo que necesitas hacer cuando estás motivado. La verdadera prueba es cuando estás cansado, frustrado o sin energía. Es como empujar un coche averiado. Al principio haces fuerza y no se mueve, pero después de que creas impulso, empieza a moverse solo. Así funciona la disciplina. Creas impulso al actuar incluso cuando no tienes ganas. Haz un seguimiento de tu progreso. Marca los días en que lograste cumplir tu compromiso. Cuando ves una secuencia constante, empiezas a verte de manera diferente. Soy una persona que cumple sus promesas. Si fallas un día, no te rindas. Marco Aurelio decía: si te pierdes, vuelve rápidamente al camino correcto. Seguir adelante y continuar es lo que importa. Equivocarte es parte del proceso. Lo que importa es tu capacidad para levantarte y seguir adelante. Después de 100 días, algo cambia. Lo que antes era un esfuerzo se convierte en parte de quién eres. Ser más paciente, leer, ahorrar dinero, hacer ejercicio.
Deja de ser una obligación y se convierte en un comportamiento natural. Ese es el momento en que el hábito se convierte en identidad. Cuando llegas a ese punto, desbloqueas un nivel de consistencia que pocas personas alcanzan. El secreto para cambiar tu vida no es el talento ni la motivación, es la constancia. Las personas exitosas no son aquellas que tienen suerte o un don especial. Son aquellas que aparecieron todos los días, incluso cuando no tenían ganas. Eso es lo que separa a los que intentan de los que realmente cambian. Cuando entiendes esto, desbloqueas un poder que siempre ha estado dentro de ti. La capacidad de convertirte en la persona que quieres ser. Empieza hoy. Elige algo simple. Hazlo durante 100 días y te sorprenderás de quién te convertirás. Práctica 8. El consejo más importante de tu vida. ¿Alguna vez te has sorprendido mirando algo que necesitas resolver desde hace semanas? El grifo del fregadero sigue goteando. La factura vencida aún está en el cajón. Esa conversación difícil que sigues posponiendo. Sabes que tienes que enfrentarlo, pero siempre encuentras una excusa. Lo resolveré mañana. No es tan urgente. Ahora no es el mejor momento. Y así el problema sigue ahí, quieto en el mismo lugar, creciendo silenciosamente en segundo plano. Pero, ¿y si en este momento te trataras como a un amigo? En lugar de decir, no puedo lidiar con esto ahora, prueba a decir, Ana, puedes hacerlo, solo empieza. Cuando te llamas por tu nombre y hablas contigo mismo en tercera persona, creas una especie de distancia emocional entre tú y el problema. De repente, eso que parecía abrumador se convierte simplemente en una situación por resolver y no en una carga emocional. Piensa en esto como el consejo que le darías a un amigo que está pasando por un mal momento. Si él dijera, estoy demasiado cansado para lidiar con esto ahora, probablemente le responderías, ya has enfrentado situaciones más difíciles, puedes dar este próximo paso. Entonces, ¿por qué no usas esa misma voz de aliento contigo mismo? Funciona así. Imagina que estás en el tráfico y alguien se te cruza de repente. Tu primer impulso es reaccionar con rabia, tocar la bocina, quejarte o estresarte. Pero en lugar de dejarte llevar, te dices a ti mismo, Pedro, está bien, respira profundo, sigue adelante. Ese pequeño espacio entre el impulso y la respuesta es donde vive el autocontrol. Cuando te tratas con amabilidad y racionalidad, es más fácil tomar mejores decisiones. La verdad es que el problema rara vez es la situación en sí. El problema es cómo reaccionas emocionalmente ante ella. Cuando hablas contigo mismo en tercera persona, activas la parte lógica del cerebro que te ayuda a procesar el problema de manera clara, sin el peso de las emociones. Es como ver a un amigo enfrentando la misma situación. No te dejarías llevar por el drama. Le darías un consejo directo y simple. Imagina que estás viendo un documental sobre tu vida. El protagonista está sentado en el sofá, sin ganas de ir al gimnasio. ¿Qué le dirías? Levántate ahora, sabes que te sentirás mejor después. Cuando te distancias de la emoción inmediata y observas la situación con racionalidad, el siguiente paso se vuelve claro. Los estudios demuestran que el diálogo interno en tercera persona reduce la ansiedad y mejora el autocontrol. Cuando dices, Lucas, necesitas terminar esto ahora, estás sacando el problema de la esfera emocional y llevándolo a la esfera lógica. Es como tener un entrenador interno, alguien que te guía con firmeza y claridad. Marco Aurelio hacía esto todo el tiempo. En meditaciones solía escribir para sí mismo como si estuviera aconsejando a otra persona. Esa distancia le ayudaba a mantener la calma y tomar decisiones racionales, incluso en medio de batallas y presiones políticas. Si funcionó para él en situaciones de vida o muerte, puede funcionar para ti en cualquier desafío del día a día.
Si estás a punto de entrar en una reunión importante y sientes que los nervios empiezan a aparecer, háblate a ti mismo en tercera persona. Clara, ya has enfrentado situaciones peores. Respira profundo y sigue con confianza. Este pequeño ajuste cambia por completo tu postura mental. Sales de la posición de víctima y tomas el control. Ahora, piensa en algo que has estado evitando. Una decisión, una conversación difícil o un compromiso que sabes que necesitas enfrentar. Di tu nombre en voz alta y date un consejo claro. Juan, sabes lo que tienes que hacer. Levántate ahora y resuélvelo. Puede que al principio suene raro, pero funciona. Cuando adoptas esta postura de entrenador, transformas el miedo en acción. Háblate a ti mismo como le hablarías a un amigo al que realmente deseas ver triunfar. Sé directo, firme y alentador. Porque la verdad es que ya sabes lo que necesitas hacer, solo necesitas escucharlo de ti mismo. Suscríbete al canal para seguir recibiendo dosis de conocimiento en tu camino. Y muchas gracias por acompañarme en estos minutos de reflexión.